Buenas, llegamos ya a este último vídeo del tema, del capítulo de espacios euclídeos. En este caso vamos a hablar de la diagonalización ortogonal. Vamos a ver cómo todo este tema de la ortogonalidad en espacios euclídeos, proyecciones ortogonales y demás, que hemos visto en los anteriores vídeos de este tema, vamos a ver cómo se eh, relacionan con algo que ya hemos visto justo en el tema anterior, que es el de diagonalización. Es decir, vamos a ver cómo influye, o si es que hay algún impacto, en tener bases ortonormales, en tener eh, una cierta estructura de espacio euclídeo para la diagonalización de un endomorfismo o de una matriz, ¿no? Que al fin y al cabo sabéis que es lo mismo. Bien, vamos a empezar con unas definiciones previas, ¿vale? Porque necesitamos, digamos, ubicar cómo trasladar esto de ortogonal al tema de matrices, sobre todo, y de aplicaciones de endomorfismos, ¿vale? Lo primero que voy a definir es qué es una matriz ortogonal. Una matriz ortogonal es aquella matriz cuya traspuesta es su inversa, ¿vale? Una matriz Q, generalmente se denotan por la letra Q, es ortogonal si Q traspuesta por Q es la identidad, es decir, si Q traspuesta es la inversa de Q. ¿Qué significa eso? Una matriz ortogonal, si la miramos por columnas, el hacer Q traspuesta por Q igual a la identidad significa que, que cada columna como vector tiene norma 1. Y significa que el producto escalar de dos columnas distintas es 0. De ahí viene el nombre de ortogonal. Realmente tiene que ver con el teorema este que viene justo debajo. Supongamos una base, ¿vale? En Rn y P la matriz del cambio de base de la B a la canónica. Entonces, la base B es una base ortonormal si solo si P es una matriz ortogonal. Fijaros que realmente esa matriz P es la que tiene por columnas a U1, U2 hasta Un. ¿Qué nos está diciendo? Que una matriz P es ortogonal si solo si sus columnas son una base ortonormal. Es decir, si solo si sus columnas es un sistema ortogonal, ¿vale? Ortogonales 2 a 2, con norma 1. Son todos vectores unitarios. Eso es lo que se entiende por una matriz ortogonal. Eso llevado a las aplicaciones lineales, porque recordemos que había una dualidad entre aplicación lineal y matriz, porque siempre dado una aplicación lineal podríamos encontrar una matriz asociada, en espacio de dimensión finita en general, tenemos esa propiedad. Entonces, ¿qué se llamará una aplicación lineal? Ortogonal. Si conserva el producto escalar. ¿Qué significa? Imaginaos que se llama f. Pues significa que el producto escalar de u por v es lo mismo que el producto escalar de f de u por f de v. ¿Vale? F de u y f de v son dos vectores del espacio destino, ¿no? Del espacio del codominio. En este caso, si estamos hablando de endomorfismos, son el mismo que el dominio. Entonces, si el producto escalar de f de u por f de por v es igual al producto escalar de u por v, sea cual sea u y v, entonces la aplicación lineal se llama ortogonal. ¿Vale? De todas formas, en todo este desarrollo de esta última parte del tema, me centraré sobre todo en matrices, ¿vale? Y en las aplicaciones lineales definidas a partir de matrices. Pero vamos a buscar matrices ortogonales de alguna forma, vamos a buscar qué relación existe entre la diagonalización y las matrices ortogonales. Fijaros aquí, una base ortonormal en R2, tenemos U sub 1, U sub 2, son esos dos vectores, es una base ortonormal, son dos vectores que forman un sistema ortogonal, cada uno de ellos tiene norma 1, ¿vale? Pues si los pongo por columnas, me sale la matriz Q,
que resulta ser ortogonal. Efectivamente, si multiplicáis esa matriz por su traspuesta, resulta que es una matriz que nos da la identidad. Entonces, que su traspuesta es la inversa. ¿Vale? Este tipo de matrices es muy utilizado. ¿Vale? O tiene unas implicaciones bastante importantes, por ejemplo, en resolución de sistemas de ecuaciones lineales, porque facilita mucho resolver los sistemas de ecuaciones lineales, ¿vale? Entonces, lo que hemos estado tratando todo el tiempo de matrices, hemos estado hablando de matrices y aplicaciones lineales. Ahora llegamos a una nueva categoría de matrices, que se llaman matrices ortogonales, cuya relación más estrecha es con lo que hemos estado definiendo todo este rato de bases ortonormales. Y os repito que las bases ortonormales tienen mucho interés, mucha importancia, porque la forma de calcular las coordenadas, algo tan simple como eso, es simplemente hacer productos escalares. ¿Vale? Entonces, tenemos un subtipo de matrices, que son las matrices ortogonales, que tienen gran importancia porque están muy asociadas, son equivalentes, básicamente, a tener bases ortonormales en el espacio euclídeo. ¿Vale? Pues vamos a hablar ya de diagonalización. Vamos a definir qué es una matriz diagonalizable ortogonalmente. Os recuerdo que una matriz diagonalizable era aquella que yo podía transformar o mediante el producto P inversa por A por P igual a una diagonal. Básicamente la idea era una matriz o una aplicación lineal, un endomorfismo, es diagonalizable si y solo si teníamos una base de vectores propios. ¿Vale? Si y solo si tenemos una base de vectores propios, de autovectores. Esa era la idea de diagonalizable ortogonalmente. Aquí, la idea esa, definida aquí mediante que si existe una matriz ortogonal P, tal que P traspuesta por A por P igual a D, es equivalente. Realmente me quiere decir lo mismo que entonces, ¿vale? En aquel entonces, cuando yo hacía diagonalización, yo tenía que la inversa de P por A por P, siendo la matriz P de paso entre la base formada por los autovectores y la canónica, bueno, pues ese P inversa, perdón, por A por P me da igual a la diagonal. Una matriz diagonal que en la diagonal principal tenía los autovalores y la matriz P estaba formada por los autovectores. ¿Vale? Es equivalente. Aquí solo estoy exigiendo un punto más. Voy a decir que A es diagonalizable ortogonalmente si la matriz P de cambio de base es ortogonal. ¿Vale? Fijaros en el ejemplo, consideremos dos matrices, A y P, ¿vale? Aquí ya están los cálculos hechos, solo vamos a comprobar que A es diagonalizable ortogonalmente porque si yo hago P traspuesta por A por P me da una diagonal que tiene 2, 2 y 5 en la diagonal, ¿vale? ¿Qué puedo yo sobreentender de aquí si recuerdo lo que significaba la diagonalización? Pues significa que 2 y 5 son los valores propios, los autovalores, 2 tiene multiplicidad 2 y 5 tiene multiplicidad 1. Y P es la matriz de cambio de base entre una base formada por autovectores y la base canónica. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a la base de los autovectores, la matriz A me define una aplicación cuya expresión matricial es esa diagonal. Bien, ¿cómo se relaciona esta definición con aquello que habíamos visto de que una matriz era diagonalizable si solo si existe una base de vectores propios? Bueno, pues esto es lo mismo. Una matriz A de orden n es diagonalizable ortogonalmente si solo si tenemos un sistema de n vectores propios ortonormales. Es decir, si tenemos una base ortonormal formada por vectores propios, por autovectores. Es lo mismo. Así que era diagonalizable si y solo si tenemos una base formada por autovectores. Ahora es diagonalizable ortogonalmente si y solo si tenemos una base formada por autovectores, que además es una base ortonormal. ¿Vale? Un primer resultado que nos puede ayudar
a intentar encontrar, caracterizar qué matrices vamos a poder diagonalizarlas ortogonalmente, es ese teorema que viene ahí abajo. Si una matriz A es diagonalizable ortogonalmente, entonces es simétrica. O sea, si una matriz no es simétrica, entonces no puede ser diagonalizable ortogonalmente. Se podrá diagonalizar, pero no ortogonalmente. Es decir, podremos encontrarle autovalores y autovectores, una base de vectores propios y en la matriz diagonal y todo eso, pero no podremos encontrar una base de vectores propios que sea una base ortonormal. La matriz de cambio de base no será ortogonal, ¿vale? Porque eso solo va a ocurrir en las simétricas, ¿vale? Si una matriz A es diagonalizable ortogonalmente, entonces eso me implica que es simétrica. Bien, lo vamos a ver con un ejemplo. Fijaros que esta es la matriz del ejemplo de antes, ¿vale? El ejemplo de antes, os puse la matriz esa con los 3 en la diagonal y los 1 fuera de la diagonal. Y sacábamos que teníamos dos valores propios, el 2 con multiplicidad 2 y el 5 con multiplicidad 1, ¿vale? Si yo calculo los subespacios propios, ¿vale? En el momento en que yo hago a menos lambda 1 por la identidad igual a 0, o sea, por x igual a 0, yo hago ese sistema de ecuaciones, me sale que el espacio invariante para el autovalor 2, el u sub 2, esté generado por esos dos vectores, 1 menos 1, 0 y el 0 menos 1, 1. Y para el subespacio de dimensión, perdón, para el subespacio propio asociado al lambda igual a 5, tenemos que una base es el 1, 1, 1. Fijaros que aquí la multiplicidad algebraica que viene arriba, multiplicidad algebraica 2 para lambda igual a 2, multiplicidad algebraica 1 para lambda igual a 5, es exactamente igual a la multiplicidad geométrica, porque la dimensión de u sub 2 es 2 y la dimensión de u sub 5 es 1. Entonces tenemos que la multiplicidad algebraica y la geométrica de todos los autovalores es la misma. ¿Qué indica eso? Que esa matriz A es diagonalizable. Así que, haciendo el estudio que podríamos haber hecho en el tema anterior, esa matriz A es diagonalizable. Vamos a dar un paso más allá. Vamos a seguir analizando qué nos han salido con esas dos bases y esos vectores propios que acabamos de construir. Fijaros que tenemos ahí la matriz y los vectores propios. Esos vectores v1, v2 eran los de la primera, los asociados a lambda igual a 2, ¿vale? Y v3 era el asociado a el otro lambda igual a 5. Fijaros, vamos a hablar en términos de lo que estamos viendo en este tema, y es de ortogonalidad. Si yo hago el producto escalar de v1 con v3 o de v2 con v3, esos dos productos escalares me da 0. Es decir, v3 es ortogonal tanto a v1 como a v2. Pero entre sí v1 y v2 no son ortogonales, ¿vale? O sea, digamos que yo tengo las dos bases, la de cada uno de los dos subespacios propios. Y me doy cuenta que de repente el v3, que es la base de uno de los autovalores, es ortogonal a la base de otro de los autovalores. Vale, perfecto. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Pues voy a ortogonalizar la base de u sub 2, es decir, v1 y v2, voy a aplicarles Gram-Schmidt y saco ahí una base w1, w2. ¿Vale? Ahora, w1 y w2 son ortogonales entre sí. ¿Y el v3? El v3 de antes es que era ortogonal a v1 y v2. Pero es que aquí lo importante es que si yo he construido w1 y w2 a partir de v1 y v2, entonces v3 seguirá siendo ortogonal, y lo podéis comprobar haciendo los numeritos, a w1 y w2. Por tanto, ahora tenemos w1, w2 y v3 es una base, pero es una base ortogonal. Los vectores son ortogonales 2 a 2, ¿vale? Y, claro, ya voy en buen camino. He aplicado Gram-Schmidt, evidentemente, pero ya tengo que los tres son ortogonales 2 a 2. Uno me venía de regalo, ¿vale? Que el v3 era ortogonal a los otros dos, pero el de w1 y w2 me lo he tenido que buscar yo. Bien, ¿qué nos queda para acabar con Gram-Schmidt? Pues lo que me queda es normalizar los tres vectores.
Yo divido ahora los tres vectores por su norma. Tenía yo la base de vectores propios, porque recuerdo que eran autovectores ortogonales. Bueno, pues esa base de vectores ortogonales yo ahora la voy a normalizar, dividiendo por la norma. Y ya tengo una base de vectores propios que es ortonormal. ¿Vale? Son ortogonales 2 a 2 y cada uno tiene norma 1. De esta forma, la matriz P de cambio de base, que es la que tiene por columnas a los autovectores, ¿vale? Si comprobáis son los autovectores. Bueno, pues esta matriz la cambio de base desde la base formada por los vectores propios a la base canónica. Y si yo hago lo de P traspuesta por A por P, me da una matriz diagonal que es efectivamente la que tiene en su diagonal los valores propios que encontramos al principio. ¿Vale? Entonces yo aquí he podido hacer una diagonalización ortogonal. He podido hallar esa base. La verdad que me ha venido bien que V3 sea ortogonal a V1 y V2. Y de hecho, con V1 y V2 los he podido normalizar, ortonormalizar, ¿no? Utilizando Gram-Schmidt. Esto no es algo casual, ¿vale? Si yo tengo una matriz simétrica, en una matriz simétrica únicamente, los vectores propios, los autovectores, que están en subespacios asociados a distintos autovalores, son ortogonales. Vectores propios que pertenecen a subespacios propios distintos son ortogonales. Aquí lo que me pasaba, que el V3 era ortogonal a V1 y V2, pero era porque la matriz es simétrica. Y ya me está diciendo este teorema que si la matriz es simétrica eso tenía que pasar. Yo me he aprovechado de eso. Yo llego a tener otro autovalor más, pues el subespacio asociado a ese tercer autovalor, pues todos sus vectores serían ortogonales tanto a V1, V2 como a V3. Son ortogonales subespacio a subespacio, ¿vale? De 2 en 2. Esto tiene muchas más implicaciones. En concreto, que si yo tengo una matriz simétrica, entonces, definida sobre los reales, ¿vale? Entonces los únicos, o solo tiene valores propios reales. No tiene números complejos. Recordad que para yo hallar los valores propios, yo hacía las raíces del polinomio característico. Yo recuerdo que un polinomio tienes de grado n, tiene n raíces, pero complejas. Bueno, pues resulta que si la matriz A es simétrica, el polinomio característico solo tiene valores propios reales, solo tiene raíces reales, ninguna compleja. Además, si un valor propio cualquiera tiene multiplicidad algebraica k, la multiplicidad algebraica también es k. Como corolario de eso, recordando todo lo anterior que nos decía que si multiplicidad algebraica era igual a multiplicidad geométrica para todos los autovectores, pero para todos los autovalores, entonces era diagonalizable. Aquí que tenemos que en el caso concreto este, toda matriz simétrica es diagonalizable ortogonalmente. Esto no significa, mejor dicho, fijaros que antes vimos que si era diagonalizable ortogonalmente, entonces la matriz tenía que ser simétrica. Este resultado es más fuerte. Este me dice que toda matriz simétrica es diagonalizable. Es decir, podríamos resumir esos dos resultados en uno solo que nos dice: una matriz es diagonalizable ortogonalmente si y solo si es simétrica. Y ya está. Todas las simétricas son diagonalizables ortogonalmente y todas las diagonalizables ortogonalmente son simétricas. Ahora, tenemos matrices que son diagonalizables, que no son simétricas. Entonces van a ser diagonalizables, pero no diagonalizables ortogonalmente. ¿Vale? Hay que hacer esa distinción. Digamos que igual que hay menos matrices simétricas que matrices en general, pues las que son diagonalizables ortogonalmente son menores. Es una subcategoría dentro de las diagonalizables. ¿De acuerdo? Pues mirad, vamos a ver cuál es el procedimiento así general para diagonalizar ortogonalmente una matriz simétrica, ¿vale? Partimos siempre de una matriz simétrica. Los primeros pasos, o el primer paso en este caso concreto, es exactamente el mismo que cuando hacíamos la diagonalización básica de una matriz A.
Lo primero es encontrar autovalores y autovectores, ¿vale? Es decir, los autovalores y los subespacios propios asociados. Y de cada subespacio propio asociado vamos a encontrar una base, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho al principio? Del subespacio asociado a lambda igual a 2, hemos obtenido una base, que eran los vectores v1 y v2. Del subespacio asociado a lambda igual a 5 hemos obtenido una base, que era v3, ¿vale? Entonces tenemos de cada subespacio asociado una base. Ahora, hay un teorema que me asegura que esas bases 2 a 2 son ortogonales. ¿Vale? Esos subespacios 2 a 2 son ortogonales unos con otros. ¿Vale? Entonces yo lo que voy a hacer es, ahora cada una de las bases independientes, la de cada autovalor de forma independiente, la voy a ortonormalizar utilizando el método de Gram-Schmidt. Una vez que tengo yo todas las bases ortonormalizadas, evidentemente si una base tiene solo un vector, lo único que tengo que hacer es dividirlo por su norma, ¿vale? Si una base tiene dos o más vectores, tendré que aplicar Gram-Schmidt. Una vez que todo eso lo he aplicado a cada una de las bases independientes, he ortonormalizado todas las bases, ¿vale? Pues ya tengo una base ortonormal de vectores propios. Esa es la que me dice el teorema de una matriz es diagonalizable ortogonalmente si solo si existe una base ortonormal de vectores propios. Pues esa es la que me lo da, ¿vale? Es la unión de todas las bases de vectores propios ya una vez aplicado el método de Gram-Schmidt para ortonormalizarlas. Bien, ¿qué hago con esa base? Pues si pongo los vectores por columnas, me da una matriz P, y esa matriz P es ortogonal. Y esa matriz P me verifica esa identidad de aquí abajo, que el P transpuesta por A por P me da la matriz diagonal de donde en la diagonal principal se encuentran los autovalores, donde cada autovalor se repite según su multiplicidad. ¿Vale? Y esa es la matriz de cambio de base, además de esa base ortonormal de vectores propios a la base canónica. Vamos a verlo con un ejemplito. Vamos a intentar diagonalizar ortogonalmente esta matriz. Primer paso, vamos a diagonalizarla. Es decir, vamos a encontrar sus valores propios. En este caso son lambda igual a 2 con multiplicidad algebraica 2 y lambda igual a 8 con multiplicidad algebraica 1. Y los subespacios propios. Hacemos las cuentas, a menos lambda por i por v igual a 0, pues me da cada uno de los subespacios propios. Me da las ecuaciones cartesianas y a partir de ahí deduzco la forma paramétrica y la base de cada uno de los subespacios propios. Fijaros que yo tengo una base con v1 y v2 para u sub 2 y otra base para u sub 3. ¿Vale? Tengo una base para cada subespacio. Recordar el teorema. La base, por ejemplo, de u sub 8 es ortogonal a la base de u sub 2. El espacio u sub 8 es ortogonal al espacio u sub 2. Si hubiera más valores propios, serían ortogonales 2 a 2. ¿Vale? ¿Qué es lo que hago? Voy a aplicar Gram-Schmidt a cada uno de los vectores. Perdón, a cada una de las bases. ¿Vale? Entonces la primera base le aplico Gram-Schmidt. Primero la convierto en una base ortogonal y después divido cada vector por su norma. Lo mismo le hago a la base de u sub 8. Y una vez que tengo las dos bases ortogonalizadas y ortonormalizadas, las junto y tengo y puedo formar la matriz P, donde cada columna, si os fijáis, son los vectores de las bases ortonormales que hemos obtenido. Y después, al hacer P transpuesta por A por P, me va a dar la diagonal, donde en la diagonal tenemos el 2 y el 8, porque tenemos esos autovalores con esas multiplicidades. ¿Vale? Entonces, aquí en conclusión, esta diagonalización ortogonal no es tan difícil o diferente con respecto a la diagonalización normal. La idea es que yo voy a coger y voy a hacer la diagonalización normal, pero en el momento en que me quedo con las bases de cada subespacio, voy a ortonormalizarlas utilizando Gram-Schmidt. Y una vez que tenga Gram-Schmidt aplicado en todas las bases, junto todo y tengo la matriz de cambio de base, las columnas suyas son la base ortonormal del espacio y lo tengo ya todos los datos. ¿Vale? Así que aquí ya acabamos este vídeo, acabamos también el tema. Con esto ya damos por concluido todo el tema de espacios euclídeos.
Un abrazo y nos vemos.